cuando murió me rompieron todo el miedo que fuera. Asesinados, encobijados, empezaron a aparecer muertos. Esta es la lista de las O personas. sea, se acabó que la vamos a ir. tranquilidad. En veces mis pesadillas no Vi paran. las pies de mis hijos. ¿O qué le dije? ¿Ya los mataste? Nos vamos a todos. No, me los Cara cubierta como cobardes. Generalmente la corrupción era dentro de los cuerpos policíacos y en el Estado en México. Ahora tiene su subcontratista, se llama cartel. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Acaban ustedes de ver este tráiler del Guardián de la Memoria. Y bueno, pues está en este estudio Marcela Arteaga, que es la directora de este documental, que bueno, pues siempre es un tema importante revisar lo que ha pasado en México en todos estos años, pero estamos en un momento de especial sensibilidad, digámoslo así, a partir fundamentalmente de la detención de Genaro García Luna en Estados Unidos, quien fuera secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, quien fuera director de la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, en tiempos del presidente Vicente Fox. Y bueno, pues este hecho que veremos en qué termina, pero que desde luego es un punto de quiebre, es una circunstancia muy importante para plantear qué es lo que ha ocurrido en México, por qué tenemos historias, por qué tenemos situaciones como las que evidentemente pues marcan la vida de nuestro país en términos de la delincuencia, de lo que se genera pues en diferentes partes de la República Mexicana. Y aquí estamos frente a un documental. Marcela Arteaga, buenas noches, bienvenida, gracias por estar aquí. Estamos aquí frente a un documental que, bueno, pues es fundamentalmente lo que ha ocurrido en Chihuahua, pero digamos un punto de referencia geográfico, pero es un botón de muestra de un problema extendido, muy amplio en México. Totalmente, yo sí creo que eso es lo que es Guadalupe, es nada más como una muestra de lo que sucede en todo el país. De hecho, una vez proyecté la película, se me acercó a mí al final una persona de Oaxaca que me dijo, eso pasa exactamente en el pueblo de donde yo vengo. O sea que yo creo que va desde ahí hasta... ¿Y qué es lo que pasa? Porque hay que hablar de lo que pasa. ¿Qué Pues, es lo que retrata este documental? Yo lo resumiría en algo que así como que llama a gritos, que es crimen autorizado. No crimen organizado, sino crimen autorizado. Ouch. Ellos así lo cuentan, incluso lo cuentan así en la película, como cuando llegó el conjunto Chihuahua, pensábamos que venían a defender a la población del operativo, sí. De lo que estaba pasando, de los narcotraficantes, porque lo que nos decían era que había una pelea por la plaza, y no. El ejército tenía, no bloqueada, pero habían como 3,000 soldados en una carretera que va de Ciudad Juárez a Pragedis, y el pueblo anterior es Guadalupe, que es de donde son los de la película. Había 3,000 efectivos ahí. La única manera de entrar y salir de los pueblos era por esa carretera, y uno de ellos dice, y qué coincidencia que cuando estaban ahí, o qué pena para el ejército, que cuando estaban ahí ellos, sucedió todo lo que sucedió. ¿Y qué sucedió, Marcela? Porque, bueno, aquí son estas historias que efectivamente se pueden ver en otros lugares, pero cuéntanos qué logras captar en este documental, qué es lo que ocurrió. Pues una evidente complicidad de las autoridades con ya ni siquiera se sabe quién trabajaba para quién. Y lo que hicieron básicamente fue limpiar el pueblo. Un pueblo que tenía 25,000 habitantes, hoy tiene 1,500. Y está devastado, completamente destruido. De 25,000 a 1,500, ¿y qué pasó con los demás? Pues entre que los mataron y se fueron. Ajá. Hoy tiene Guadalupe 1,500 habitantes. Hoy tiene Guadalupe. Casi un pueblo fantasma. Casi un pueblo fantasma. Estuvimos en el pueblo filmando y calles enteras de casas no solo abandonadas, algunas abandonadas y otras destruidas, porque lo que hacían también era quemar las casas. Y entonces, un poco como que suceden muchas cosas, y por eso el pueblo es importante o interesante en ese sentido, porque hay ejemplos de muchas cosas. Una de ellas era Carlos Spector, el abogado,
que es el personaje principal de la película, se preguntaba, bueno, ¿y por qué queman las casas? ¿Para qué? Entonces él decía que lo que querían hacer era justo que se fuera toda la gente para luego apropiarse pues, de la tierra. Porque es un pueblo que está pegadito a la frontera. Hicieron un puente que inauguró Peña Nieto, y un puente que cruza y ya no tienes que pasar a Ciudad Juárez, sino que es directo venir de Estados Unidos para pasar a México y para abajo. Entonces, un puente vehicular. Puente vehicular en la frontera enorme. Un puente más bien un cruce. Y luego también por ahí pasan todas las pipas del gas natural. O sea, como que hay muchas cosas ahí que en juego en esa tierra, y entonces pues los corrieron a todos. Literalmente. Literalmente. Sí. Digamos que Guadalupe, pues es este lugar que describes estratégico como muchos otros en la frontera, o sea, la frontera es estratégica por 1000 razones, ¿no? Lo que Carlos Spector ha hecho como abogado, bueno, tiene varias connotaciones. Es un abogado de varios casos, ¿no? Abogado de asuntos migratorios, abogado de varias cosas. ¿Cuál es el eje de la historia? ¿Por qué montaste la historia en la figura de Spector? Primero porque explica muy bien. Yo lo que necesitaba era que se explicara, no hacer un catálogo de historias trágicas, porque ya teníamos eso. Y ese es un eje explicador. Un eje que explique, bueno, sí, pero ¿por qué? Que era lo que yo me preguntaba. ¿Y por qué? ¿Para qué tanta crueldad? ¿Por qué tanta cosa? Y entonces eso fue lo que hice, montar a Carlos como alguien que te explica muy claramente, con esta vocación que tiene de abogado, cada una de las historias, él las va explicando qué es lo que sucedió, que es este exterminio, esta cosa de ir corriendo a la gente. ¿Qué lo explica? Bueno, que querían tomar el pueblo, que querían tomar el lugar, pero ¿cuáles son los ejes de explicación? ¿Qué lo explica? Es un poco inexplicable, pero lo que él dice es que lo primero que hicieron cuando llegaron a Chihuahua fue una limpieza. Y la limpieza empezaron por periodistas y defensores de derechos humanos. Esos fueron los primeros. Entonces él porque además esos fueron los primeros casos que él empezó a tener. Así es como él lo entiende, porque va viendo como los que le van llegando. Entonces eso fue lo primero. Y después ya parecía como que habían soltado los perros y ya lo que fuera, ¿no? Como empezaron a hacer esa limpieza, que eran quienes se iban a quejar, quienes iban a hacer un recuento de lo que estaba sucediendo, quienes iban a informar a la sociedad lo que estaba sucediendo. Entonces fueron los primeros. Y una vez que los quitaron, empezaron con todos los demás. ¿Qué lo explica? Pues para mí lo único que lo explica es la detención de García Luna. Por eso me parece tan... El timing, como dicen, en este momento es muy importante de un documental como este, y efectivamente la detención de Genaro García Luna, que si bien no es el personaje central explícitamente, no. Es evidente que ahora que tenemos a este exfuncionario mexicano de alto nivel y la pieza clave de la estrategia de Felipe Calderón, de esto que llamó la guerra contra las drogas, bueno, hoy todo este tipo de narraciones, de historias, de acercamientos a través del cine y de los documentales, bueno, hace una conexión directa con lo que estamos viviendo ahora, con un juicio que pues ya está echado a andar. Genaro García Luna, bueno, pues estará siendo enjuiciado en Nueva York, como sabemos, no tiene derecho a la fianza, se consideró que no era factible para su condición darle derecho a vivir el proceso en libertad. Y bueno, después de la pausa, regresemos a ese punto, Marcela, regresemos a ese punto, porque cuando tú dices, bueno, si tratamos de encontrar explicaciones a esta ola de violencia en México, a estas decenas de miles de personas asesinadas, torturadas, desaparecidas, terrible fenómeno de violencia que México ha vivido en los últimos años, bueno, hay que tocar esas bases, y efectivamente la narrativa está recomponiéndose en función precisamente de que se da prácticamente por un hecho en México que Genaro García Luna será considerado culpable.
si es que no decide él mismo declararse culpable y acogerse a los beneficios de la justicia estadounidense. Después de la pausa regresamos hablando del guardián de la memoria con Marcela Arteaga. Volvemos aquí. Bueno, Marcela Arteaga, regresamos hablando del Guardián de la Memoria, este documental que has hecho y que, bueno, de muchas maneras, pues sí, conecta con esta realidad mexicana que, como hemos dicho, ha tomado tenemos una, obviamente, sensibilidad o hipersensibilidad en estos minutos, horas y días con motivo de este anuncio que se hizo de la detención y enjuiciamiento a un personaje clave de lo que ha pasado en México en los últimos años, en los últimos sexenios. Y bueno, pues Marcela, tú que eres la directora de El Guardián de la Memoria, que has retratado de esta manera pues situaciones brutales, situaciones terribles, la desaparición de un pueblo prácticamente por razones como las que acabas de explicar, ¿qué pasa por tu mente cuando ves que García Luna está en la cárcel? Pues primero fue como, no lo podía creer, porque pensé que eso nunca iba a suceder. Pero después pienso que lo que pasa es que de pronto como que se abre pues la caja de Pandora. Por un lado la caja de Pandora, pero por otro lado un poco la luz, porque ya no hay manera de decir que no, ya no hay manera de cerrar los ojos, de dar la vuelta. Y sí creo, como decías antes, que es una oportunidad de oro que se presenta para que se procese una realidad como la mexicana. Sí. Sí. En su amplia dimensión. Amplísima, personal, pues sí, procese no solamente juicio y etcétera, sino que también uno pueda empezar como a digerir. Procesar y digerir socialmente lo que ha pasado. Sí, porque explica muchas cosas, porque entonces sí ya ves cosas. También es lo que creo que pasa con la película, cuando la ven, como que le caen veintes. Digo, por decirlo de alguna manera. Y entonces así como, claro, esto que yo vi aquí, o esto que leí, o esto que sucedió aquí en mi pueblo o acá, es por esto, o esto es lo que estaba sucediendo, porque si no es inexplicable. ¿Crees que la doble situación, un documental como El Guardián de la Memoria y esta exposición o sobreexposición, no sobreexposición porque lo merece, mediática del tema García Luna, van a hacer conexión con una sociedad que está ávida de entendimiento, ávida de decir, ¿cómo llegamos al punto que llegamos? Yo creo que sí, porque además creo que la película es la primera que plantea esta cosa de no solo crimen organizado, sino que en un momento, por ejemplo, Carlos dice, antes la corrupción estaba dentro de los cuerpos policíacos. Ahora el gobierno o el Estado había encontrado su subcontratista, se llama cartel. Bueno, cuéntanos qué cosas hiciste para poder llegar al Guardián de la Memoria. Tienes testimonios, tienes historias que son desgarradoras, tienes cosas muy impactantes y muy fuertes. Hora y media de documental, pero me imagino, y lo comentábamos antes de iniciar la conversación formalmente, la cantidad de testimonios y de historias que tienes pues ahí. Pues lo que hicimos fue eso, como no podía decidir qué caso era peor, qué tragedia era peor, qué es peor que te maten a la mamá o que te desaparezcan al hijo, entonces lo que decidimos hacer es un poco como ir poniendo los testimonios en términos de, primero parecía como que pues estabas en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, o solo querían apropiarse de tu negocio. El siguiente testimonio habla más bien de una complicidad con la policía estatal. El siguiente, los federales, hasta llegar al ejército. Entonces, como que increciendo, sí. Esa fue como la manera de irlo armando. Hilando. Con Carlos, que va como explicando, no lo que van diciendo, pero como sí, bueno, y lo que estaba sucediendo es esto y esto. Y él además hace una comparación que me parece muy buena porque te ayuda a dimensionar el problema. Él lo hace por su background judío, hace una comparación con lo que sucedía durante la Segunda Guerra Mundial en el Holocausto. Dejamos una pausa, Marcela.
¿En qué fecha iniciaste y cuál es el periodo que estás registrado? Más o menos. Bueno, filmamos durante el 2016-17, pero ellos hablan del 2008, 2006, 2008 que empezaron todos los problemas, hasta el 2012. Hasta el 2012. Y bueno, pues ahí está este periodo que es básicamente pues el de Calderón. Exactamente. El sexenio de Calderón, básicamente. Exactamente. Que es en donde García Luna pues tiene un papel estelar, sin la menor duda.